Bien, Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao del estado Miranda. Bueno, Ramón, entrar en este balance es muy lamentable, lo hemos dicho repetidamente, porque de verdad la situación se hace más aguda y lo de ayer fue, como dicen muchos, la tapa del frasco. Así es, Carlos. Bueno, lo más grave de todo lo que ocurrió ayer, y creo que no podemos dejar de nombrarlo, y es necesario comenzar por allí, es la muerte de otro venezolano, otro joven, un muchachito menor de edad, 17 años, Antonio Cañizales. Murió por un impacto de bala, presuntamente. No me consta, no tengo la información. Allí, ¿no? No estuvo en Salud Chacao, en todo caso no lo atendimos nosotros, sino que estuvo en Baruta. Pero esa muerte de ese chamo por una confrontación que no tiene sentido entre venezolanos, que se podría resolver muy fácilmente por vías democráticas y que el gobierno insiste en taponear, es algo que nos duele profundamente. Me recordó ayer mucho la tragedia que vivimos la semana pasada con la muerte de Pernalete, de Juan Pablo, y la tragedia que hemos vivido durante todos estos días con jóvenes que caen, muertos, heridos, detenidos. Carlos, estamos en un momento, como tú, con las mismas palabras que tú comenzaste, estamos en un momento muy difícil para el país y ayer no fue la excepción. Ayer fue un día de represión muy fuerte. Después de nombrar el caso de este chamo, de Antonio, debo también nombrar un caso que escandalizó a la opinión pública, que fue el de la tanqueta, que arrolló. Nosotros atendimos un par de personas que habían estado impactadas por una tanqueta, pero no la persona que fue arrollada, sino otros que fueron impactados por la tanqueta, con fracturas y tal, fuera de peligro, gracias a Dios, pero absolutamente increíble, injustificable ese nivel de saña. Así es que la muerte de uno, las lesiones de los otros, más de 160, fíjate, Carlos, ayer... ¿Ustedes atendieron en Salud Chacao? Es el día que más personas hemos atendido. Antes el número mayor de personas que hemos atendido está alrededor de los 60 o 70 personas. Ayer atendimos a 164 personas, la inmensa mayoría por traumatismos, golpes, digamos, fracturas, herida en la cabeza, golpe en el pecho. No, sí, la inmensa mayoría son traumatismos y golpes. Luego, por asfixia, por gases, ayer atendimos a 17, tuvimos a 8 por perdigones y a 2 quemados, 2 muchachos que tuvieron quemaduras importantes en varias partes de su cuerpo y que fueron remitidos, estabilizados en Salud Chacao y remitidos a otros cuerpos, a otros hospitales y centros de salud. Ahora, en ese sentido, ¿por qué tan feroz? ¿Por qué el vigor, en este caso, de la represión fue tan dura en el día de ayer? ¿Quién está dando las órdenes? Porque es una pregunta que muchos venezolanos se hacen. ¿Alguien ordena que ataquen de esa manera tan ruda, no? Así es. Bueno, yo creo que nada es espontáneo, Carlos, y son, sin lugar a dudas... ¿Por rabia contra el grupo de personas que manifiesta y protesta? Carlos, uno de los elementos preocupantes de lo que estamos viviendo es que a medida que avanzan los días, la crisis se empeora. Es decir, vemos más violencia, vemos más saña, estamos lejos de una solución. Al revés, fíjate, ante esta crisis que tiene al país dividido en dos y casi paralizado, ante esta crisis el gobierno nacional, que es quien tiene la llave para la paz, para desencadenar un proceso que nos pueda llevar a la paz y que pasa necesariamente por una elección presidencial, el gobierno lo que hace es proponer una asamblea constituyente que lo que hace es como tratar de apagar un incendio con más gasolina. Es decir, una asamblea constituyente que no resuelve el problema, que no está pensada para resolver el problema que tenemos los venezolanos, sino para resolver el problema de quienes gobiernan, que se quieren quedar gobernando para siempre y que quieren una constituyente hecha a la medida para perpetuarse en el poder. Una constituyente que ya la asomaron como un mecanismo cuyos constituyentistas van a ser designados y electos no por el voto universal y directo de los venezolanos, sino por otras formas que inventan hechas a la medida. Fíjate, cosa curiosa, para el gobierno la universalidad del voto es que participen todos los grupos y todos los sectores que son afectos al gobierno, que dependen del gobierno, incluso económicamente, y que sean ellos quienes decidan a esos constituyentes. En definitiva, una propuesta que no resuelve el problema, que ahonda la crisis y la profundiza. ¿No? Que es el referéndum consultivo, como se hizo en el año 99 y como lo establece el texto constitucional. Así es. Pero, Carlos, fíjate, inclusive más allá de que no se cumplen los extremos legales y las formas, de nuevo, no resuelve el problema. Y una vez más tenemos que insistir.
Es absolutamente necesario e imperativo convocar a todos los venezolanos para que con su voto directo, universal y secreto elijamos el futuro de nuestro país. Si la mayoría de los venezolanos quieren seguir como vamos, quieren seguir con el gobierno de Nicolás Maduro, con la revolución, etcétera, bueno, maravilloso, si eso es lo que la mayoría decide. Ahora, si la mayoría lo que quiere es un cambio, como yo estoy absolutamente convencido, entonces hay que abrirles la compuerta a ese proceso. Y el CNE, todos los poderes públicos, la Fiscalía y todo el poder moral, la Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, el Poder Ejecutivo, tienen una responsabilidad histórica en abrir esos canales, porque si no, la violencia lo que va a hacer, Carlos, y es mi gran temor, seguir en aumento. Tú me preguntabas por qué ayer fue tan duro. Mira, Carlos, yo creo que te hago un inciso, Ramón. Ayer, dentro de esa intervención de Maduro en el Consejo Nacional Electoral o en el mitin, dijo que el gobierno tenía derecho a defenderse y que hay grupos armados de la oposición y contra ellos van. ¿Qué significa? Que se sospecha o se intuye que hay algo detrás de las manifestaciones y contra ellos van. ¿Qué significa? ¿Más violencia, más represión? Carlos, y el camino no es amenazar a la oposición que está pidiendo un cambio democrático y político. Esa no es la salida. Lo peor de este proceso, aún, digamos, de la violencia, aún no lo hemos visto. Recordemos que cuando los procesos de violencia se desatan, nadie sabe hasta dónde pueden llegar. Y uno puede a veces sentir, a lo mejor nosotros los alcaldes, yo porque estoy en el medio, vamos a decir, de ese candelero, y lamentablemente Chacao está en el epicentro de esas protestas y estamos muy metidos allí, pero quien nos está viendo por televisión puede sentir que es un espectador. Oye, mira cómo está la violencia, y puede hasta tomar parte por una u otra de las partes pensando que esa violencia no le va a llegar. Pero la verdad es que aquí nadie, ni tú ni yo, ninguno de estos muchachos que están aquí viéndonos, está exento de la violencia. La violencia se lleva, mira, ayer hablé con un muchacho que salió de su oficina y caminando hacia el metro, que estaba cerrado, por cierto, lo agarraron y metieron un tiro de perdigones en la cara. Ayer lo atendimos en Salud Chacao, está fuera de peligro. Pero lo que te quiero decir es, tú no sabes hasta dónde llega la violencia. Esto hay que pararlo en seco y hay que pararlo ahora. No hay que esperar que llegue más allá, a que esto pase, que deje de ser represión desatada como la que vemos ahora y termine siendo enfrentamiento entre venezolanos con armas de fuego y cosas de ese estilo. Lo que nos aproxima a una guerra civil. Esto hay que detenerlo de una vez. Y el gobierno sabe, Carlos, déjame solamente ratificar una vez más esto. El gobierno y el mundo saben que la solución pasa porque los venezolanos elijamos democráticamente nuestro futuro en elecciones presidenciales. Esa es la llave, la clave, la compuerta para solucionar esta crisis. Claro, el gobierno, pero va por vía de su constituyente. Pero lo que te quería comentar, que al margen de que lo que ocurrió ayer en Gran Caracas, ¿no?, en el municipio de Chacao, que es Estado Miranda, pero es Gran Caracas, que es emblemático, pero lo que pasó ayer en la capital del Estado, Carabobo, que viene ocurriendo consecutivamente, es muy grave también, lo de Valencia, ¿no? Así es. Bueno, tenemos reportes del interior. Pero masivos, y una absoluta indiferencia, al parecer, según denuncian los vecinos y denuncian los comerciantes, de la autoridad. Así es. Mira, Valencia, en Naguanagua, pero igualmente en Maracaibo ha habido incidentes fuertes, en Barquisimeto ha habido incidentes muy fuertes. La verdad es que de ninguna manera es un problema que esté focalizado en Caracas, Carlos. Y además la crisis es natural, porque la crisis del país no solamente es nacional, sino que muchas veces se siente más fuerte y más duro, incluso en la provincia, incluso en el interior, se siente con mayor potencia. De manera que el problema no está para nada focalizado en Caracas. Y la solución del problema tiene que ser íntegra. Fíjate, en Venezuela tenemos una terrible crisis social y económica, tan fuerte que se ha convertido en tragedia humanitaria. Ahora, la solución de nuestros problemas no es, en este momento, económica, no pasa porque el gobierno tome unas medidas económicas o sociales o unos programas sociales, no. Es una solución política. El problema hay que resolverlo de fondo. Solo un cambio político de gobierno nos puede permitir que haya un cambio en el modelo fracasado que nos impusieron, que ha fracasado en todos los países en donde ha existido. Ahora, volvemos al tema, ¿no?, que tiene que ver con la consulta electoral. El gobierno ha asumido una iniciativa, toma una iniciativa, es su iniciativa, y la oposición tiene otra. No son compatibles en este caso, bueno, por ahora no lo son. Pero además, Carlos, ¿quién es en este país el que pide elecciones? ¿A quién le convienen unas elecciones? ¿Quién en este país puede en este momento ganar una elección y quién no la puede ganar? Quien no puede ganar una elección es un gobierno que se puso de espalda al pueblo y que impuso un sistema, un modelo fracasado que nos tiene pasando hambre literalmente. El gobierno no está en capacidad ni en condición de ganar ninguna elección. Quienes queremos elecciones, quienes queremos que la gente decida, somos nosotros, que por cierto, hemos ido a elecciones muchas veces cuando no teníamos cómo ganar y las perdimos. Muchas veces eso pasó.
Y en este momento, cuando estamos pidiendo elecciones, el gobierno, sabiendo que no las puede ganar, no sé, las dudas que pueda tener las disipó el 6 de diciembre del 2015, entonces ahora no quiere elecciones, sino inventar una constituyente en donde no está planteado, atención, no está planteado que los venezolanos salgamos a elegir en la constituyente bajo el concepto de universalidad, donde cada persona es un voto, sino que con juegos tipo vamos a modificar circuitos y vamos a darles cuotas especiales a algunos sectores. El gobierno está arreglando para que la inmensa mayoría de los miembros de esa constituyente que el gobierno aspira a llevar adelante sean afectos al oficialismo, sean gente que le ponga en la mano al gobierno la llave para destruir la constitución que tenemos, que le guste o no le guste a quien nos ve, buena o mala. Es una constitución que tiene los principios liberales de la democracia, tiene la separación de poderes allí, la obligatoriedad de elecciones directas y secretas, eso está en la Constitución, que hoy esa Constitución del 99 es una camisa de fuerza para un gobierno que se quiere quedar para siempre. Ahora, hay un elemento importante, es otra variable que por lo demás es recurrente, la intención y el propósito de vincular, de hacer compatible el movimiento político con lo militar. Es el discurso oficial en este caso, lo plantea en cada momento, lo plantea ayer, habla de un alto mando civil militar, insiste, reitera. ¿Qué significa involucrar a los militares en el proceso político? Fíjate. Mantenerse en el poder a como de lugar. Yo te voy a decir una cosa, de la tan mentada alianza cívico-militar, lo que queda es lo militar. Este es un gobierno que se apoya en lo militar y no en el pueblo. Si tuviera pueblo, fuera realmente unas elecciones abiertas, transparentes y universales. ¿Toda la estructura militar está alrededor de apoyo del gobierno? Bueno, la verdad, Carlos, fíjate, dentro de la Fuerza Armada es un mundo... sí, muy heterogéneo. Ahí deben pasar muchas cosas, pero el alto mando militar y la Fuerza Armada Nacional es hoy el principal y tal vez el único soporte de un gobierno que cada vez apoya más en la fuerza para mantenerse en el poder. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Creo que hay una nueva movilización, ¿no?, del factor estudiantil en este caso. ¿Tienes alguna información en ese sentido? No, simplemente, bueno, pendientes de las movilizaciones de hoy anunciadas por el movimiento estudiantil y pendientes de los anuncios que haga la unidad sobre las próximas actividades, las próximas movilizaciones. La lucha continúa y nuestra lucha es pacífica, democrática, electoral y constitucional, Carlos. Esas son las 4 palabras clave que nunca debemos olvidar. No nos salgamos de ahí porque esa es la que nos va a llevar al cambio que nosotros queremos. Bueno, Ramón, muchas gracias, muy amable por haber estado con nosotros y ofrecer información en este sentido sobre este momento tan crítico que vive la República. Nos vamos a una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.